Una mente brillante que intentó unir la física cuántica con el chamanismo ancestral y luego simplemente se desvaneció en el aire, sin dejar un solo rastro. Bienvenidos a Crónicas de lo Desconocido. El enigma que nos convoca en este análisis es verdaderamente uno de los más fascinantes y a la vez más desconcertantes de la ciencia moderna. La misión de esta exploración profunda es adentrarnos en las sombras alrededor del doctor Jacobo Grinberg Silverbaum. Hablamos de un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Así es, alguien al que muchos, con justa razón, llamaban el Einstein de la conciencia. Y es un caso que cautiva instantáneamente a cualquiera que revise los archivos, porque no estamos hablando de un foro de conspiraciones de Internet, hablamos de un investigador con credenciales impecables. Totalmente. Alguien respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Un hombre que apostó toda su credibilidad científica, su carrera entera, para comprobar con rigor de laboratorio fenómenos que la mayoría considera imposibles, como la telepatía y la expansión de la mente humana. Exacto. Y el clímax de toda esta historia ocurre justo en el umbral de lo que prometía ser el mayor avance de su vida. Grinberg estaba a punto de realizar un experimento revolucionario, algo sacado de una novela de ciencia ficción. El proyecto de la India. Ese mismo. Planeaba conectar a una persona ubicada en México con otra en la India, comunicando sus cerebros a través de telepatía pura medida por instrumentos científicos. Una locura. Pero días antes de su cumpleaños número 48, en diciembre de 1994, desapareció de la faz de la Tierra. Simplemente se esfumó. Pero para comprender realmente la magnitud de este misterio, resulta vital situar los hechos en su tiempo y espacio. Finales de 1994 en México no fue una época cualquiera. Fue un año que marcó la historia del país. Fue un año de una efervescencia política y social brutal, un periodo de caos absoluto. Para dar un poco de contexto a quien escuche esta crónica, enero comenzó con el levantamiento armado del Ejército Zapatista, el EZLN, justo el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Era el choque de dos realidades muy distintas. Y meses después, el país entero se sacudió con el asesinato a plena luz del día del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Y por si fuera poco, para diciembre, el famoso error de diciembre desató una severa crisis económica. El peso se devaluó de forma catastrófica. La gente perdía sus casas, sus negocios. Era trágicamente el escenario perfecto. Claro, la cortina de humo ideal para que cualquier evento, incluso la desaparición de un científico de renombre mundial, quedara completamente opacado por el ruido ensordecedor del caos nacional. En medio de este torbellino histórico, emergen los actores clave de este caso. Por supuesto, en el centro está el doctor Jacobo Grinberg, pero a su lado aparece su tercera esposa, Teresa Mendoza. Una figura central, sumamente enigmática y, como veremos más adelante, llena de contradicciones. También está su hermano, el reconocido actor Ari Telch, quien se convertiría en una de las voces principales exigiendo respuestas en los medios. Y más adelante en la investigación, entra en escena el comandante Clemente Padilla, un policía de esos que ya no existen. Implacable. Que no se puede ignorar. El mundo apenas asimilaba el final de la Guerra Fría, y hoy sabemos, gracias a documentos desclasificados, que había un interés gigantesco por parte de las potencias mundiales en los fenómenos psíquicos. Así es. Las grandes agencias de inteligencia invertían millones en entender el control mental. Las fuentes señalan proyectos que hoy son de dominio público. Como el famoso proyecto Stargate de los Estados Unidos. Cuyo objetivo era convertir fenómenos como la clarividencia y las experiencias extracorporales en herramientas tácticas de espionaje. Y es justo en este cruce peligroso entre la inestabilidad de un país en crisis y las sombras de la inteligencia global donde la vida de Grinberg tomó un rumbo inexplorado. Es fascinante ver cómo comenzó todo esto. Porque él no empezó siendo un místico, al contrario. Era un académico riguroso. Después de estudiar psicología en la UNAM, impulsado por una tragedia personal muy fuerte, viajó a Nueva York. Sí, la muerte de su madre. Exactamente. A causa de un accidente cerebrovascular. Entonces viaja para obtener un doctorado en psicofisiología. Era un científico de manual. Pero a su regreso a México, hubo un encuentro que fracturó todos y cada uno de sus paradigmas. El encuentro con Bárbara Guerrero. Legendariamente conocida en todo México como Pachita.
Ella no era una curandera cualquiera. Era la chamana más famosa del país en su momento. La leyenda decía que entraba en un trance profundo al ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Y lo que hacía en ese estado desafía toda lógica. Los relatos que Greenberg dejó documentados sobre los procedimientos de Pachita son escalofriantes. Hay que visualizar la escena. No hablamos de un quirófano estéril. Para nada. Hablamos de un entorno oscuro, un cuarto de madera o adobe apenas iluminado por velas. Había olor a incienso, cánticos, mucha gente alrededor. Y en medio de esa penumbra, Pachita realizaba operaciones quirúrgicas mayores utilizando únicamente un cuchillo de monte, un cuchillo de caza. sin filo quirúrgico, y lo hacía sin aplicar absolutamente ningún tipo de anestesia al paciente. Es de no creerse. Y Greenberg no solo escuchó sobre esto, él fue testigo ocular. Estuvo ahí tomando notas al lado de la camilla improvisada. Los documentos detallan con asombro genuino lo que él describió como la materialización y regeneración de órganos. En uno de los registros más impactantes relata un trasplante de corteza cerebral. ¡Wow! Una niña llegó inmóvil, sin poder articular palabra. Greenberg describe cómo Pachita, en trance, abrió el cráneo de la niña con el cuchillo. Extrajo tejido enfermo y materializó, de la nada, un trozo de corteza cerebral sana para implantarlo. Y tras las sesiones, Greenberg atestiguó que la niña comenzó a moverse y a sonreír. El choque cognitivo para un neurofisiólogo graduado en Nueva York debió ser monumental. El propio científico escribió en sus libros que jamás habría aceptado la veracidad de estos actos de no haberlos visto y palpado con sus propios ojos. Afirmó tajantemente que estos eventos desafiaban por completo las leyes conocidas de la medicina y la física clásica. Ese fue el punto de quiebre. A partir de ahí, su trabajo dio un giro radical. Ya no le bastaba con la fisiología tradicional. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Y en los laboratorios de la UNAM comenzó a gestar su obra cumbre, su intento de explicar a Pachita a través de la física cuántica, la teoría sintérgica. Y aquí es donde la crónica se vuelve verdaderamente alucinante. Es crucial intentar explicar esta teoría de una forma accesible, porque suena a ciencia ficción pura, pero estaba siendo investigada con rigor académico. Bueno, la palabra sintérgica es una derivada de síntesis y energía. Para entenderla, imaginemos que el universo entero, la estructura misma del espacio que nos rodea, es como un océano invisible e infinito de energía pura, una red de información continua. Greenberg llamaba a esta red la matriz, o la lattice cuántica. Exacto. Todo lo que vemos y tocamos, una mesa, un árbol, el propio cuerpo humano, no es materia sólida en realidad. Son solo pequeñas perturbaciones, como olas o remolinos temporales en ese inmenso océano de energía. O sea que la realidad material que todos percibimos es, en esencia, un holograma. ¿Una ilusión colectiva? Un holograma gigante. Y aquí entra la parte neurofisiológica. La teoría propone que el cerebro humano actúa como un poderoso decodificador de esa matriz. Nuestro cerebro toma toda esa sopa de energía cuántica y la traduce en colores, texturas, sonidos. Crea la realidad de nuestra mente. Pero Greenberg fue un paso más allá. Postuló que si un individuo desarrolla un campo neuronal de altísima coherencia y frecuencia, algo que él bautizó como alta sintergia, ese cerebro se convierte en un participante activo. Un creador. Un cerebro capaz de dictar cómo se mueven las olas en ese océano, capaz de modificar la estructura del espacio y el tiempo a voluntad. Y esa era precisamente la explicación científica que Greenberg daba a los supuestos milagros de Pachita. Ella no hacía magia. Al alcanzar ese estado mental de alta sintergia, lograba interactuar directamente con la matriz cuántica. Hackeaba el holograma, digamos. Por eso podía materializar órganos o cortar carne sin que el paciente sintiera dolor. Estaba reescribiendo la realidad. Es un cambio de paradigma brutal. Pero lo más impactante es que no se quedó escribiendo libros de teoría. Llevó estas ideas tan abstractas al laboratorio a través de un experimento fascinante y meticuloso conocido como el potencial transferido. Un experimento revolucionario. Consistía en tomar a dos personas y ponerlas a meditar juntas durante unos 20 minutos para generar una conexión empática, para que sus campos neuronales se sincronizaran. Luego las separaban físicamente.
A cada persona la encerraban en una cámara de Faraday. Hay que aclarar qué es una cámara de Faraday. Es básicamente una caja fuerte electromagnética. Un recinto metánico diseñado para bloquear absolutamente cualquier señal externa. Ni ondas de radio, ni señal celular, ni radiación, nada entra y nada sale. Aislamiento total. A un sujeto, dentro de su cámara, se le colocaban electrodos en la cabeza y se le estimulaba con destellos de luz brillantes y aleatorios. Su cerebro naturalmente registraba un pico de actividad eléctrica cada vez que veía el flash de luz. Mientras tanto, el segundo sujeto permanecía en otra cámara, en la más absoluta oscuridad y en un silencio sepulcral, sin saber en qué momento ocurrían los destellos en la otra habitación. También estaba conectado a un electroencefalograma. ¿Y qué descubrieron al analizar los gráficos de ambos cerebros? Un fenómeno asombroso que sacudió los cimientos de su laboratorio. En el instante exacto en que el cerebro de la primera persona registraba un pico de actividad por la luz, el cerebro de la segunda persona registraba una señal idéntica. Simultánea. Hasta la fracción de milisegundo. ¿De menor amplitud? Sí, pero con exactamente la misma morfología y al mismo tiempo. Sin cables de por medio. Sin comunicación sensorial posible. Ninguna. Era la validación científica de una comunicación no local. Telepatía pura demostrada con rigor de laboratorio. Biología entrelazada a nivel cuántico. Y justo cuando estaba a punto de llevar este experimento del potencial transferido a una escala global monumental, conectando a un sujeto en México con otro en la India, llegó diciembre de 1994. Y comienza la pesadilla. La desaparición. Los registros indican que la última vez que fue visto con certeza fue el 8 de diciembre. La familia y sus estudiantes tenían planeada una gran celebración para su cumpleaños número 48. Que caería el 12 de diciembre. Estaba todo listo, pero él nunca llegó. Y lo que resulta sumamente inquietante en los primeros días de esta historia es la reacción de su esposa, Teresa Mendoza. A pesar de que su esposo, una figura pública, no llegó a su propio cumpleaños, ella no alertó a las autoridades. No hubo llamadas de pánico a la policía. Las declaraciones de la familia señalan que Teresa actuaba con una frialdad inusual. Justificando la ausencia argumentando que Greenberg solía realizar viajes espontáneos y que en ese momento se encontraba en un retiro espiritual, muy posiblemente en la India, preparando el experimento. Y la familia, confiando en parte por lo excéntrico que solía ser el doctor, esperó. Pasaron casi 5 meses de incertidumbre, de evasivas por parte de Teresa, de llamadas sin respuesta. Fue hasta mayo de 1995 que la bomba estalló y la investigación oficial finalmente arrancó. El caso cayó en manos del comandante de la Policía Judicial, Clemente Padilla. Un oficial con una reputación intachable, con un historial de jamás dejar un caso sin resolver. Un sabueso implacable. Y Padilla empezó a escarbar. Su investigación reveló detalles que, al leerlos, verdaderamente hielan la sangre. Uno de sus primeros pasos fue ingresar a los laboratorios de Greenberg en la universidad. ¿Qué encontró? Que las computadoras habían sido manipuladas. Todos los discos duros habían sido borrados por completo. Dejados limpios, investigaciones, apuntes, el manuscrito de su próximo libro. Todo el trabajo de una vida había desaparecido digitalmente. Eso ya no suena a un retiro espiritual. Alguien quiso borrar su legado o llevarse sus descubrimientos. Y el misterio se volvió aún más denso y oscuro al inspeccionar el departamento que Greenberg compartía con Teresa en la Ciudad de México. Padilla llegó buscando pistas, ropa, maletas, pero lo encontró totalmente vacío. Y no solo vacío, estaba recién pintado. Alguien se había tomado la molestia de borrar hasta el último rastro de que ahí vivía gente. Sin muebles, sin pertenencias personales. Pero hubo algo más macabro. Testimonios recabados por Padilla en el edificio reportaron un hallazgo espeluznante antes de que vaciaran el lugar. Habían visto muñecos de vudú con alfileres clavados dentro del departamento. ¿Muñecos de vudú? En la casa del científico que estudiaba la conciencia cuántica. La ironía es tétrica. Y para cuando Padilla descubrió todo esto, Teresa Mendoza también se había desvanecido. Se esfumó sin dejar un solo rastro. Fue como perseguir fantasmas. A medida que Padilla profundizaba en el caso, descubrió algo que nadie en la familia sabía. Greenberg mantenía una colaboración secreta fuera de los registros de la UNAM con la Universidad de Colorado, en la ciudad de Boulder.
Y Padilla logró algo increíble para la época. Rastreó bitácoras de vuelos privados. Obtuvo registros migratorios que indicaban que Greenberg y Teresa entraban y salían de Estados Unidos utilizando vías alternas. Evitando vuelos comerciales directos para llegar a Colorado. Y justo cuando el comandante sentía que estaba armando el rompecabezas, cuando estaba a punto de desentrañar la verdad detrás de estos vuelos secretos, ¿y quién los financiaba? El peso aplastante del sistema cayó sobre él. De manera abrupta y repentina, personas enviadas directamente por las altas esferas del gobierno federal de ese entonces le ordenaron detener la investigación. Sin dar mayores explicaciones, Padilla fue removido del caso. Le quitaron el expediente. Poco después, desilusionado y presionado, decidió jubilarse. El caso quedó formalmente congelado en los archivos policiales. Esta interrupción de la justicia, tan descarada, sumada al perfil inusual de un científico que logró probar la telepatía, ha generado, a lo largo de casi 3 décadas, diversas explicaciones. Es fundamental analizar las 3 vertientes principales que intentan dar sentido a este rompecabezas. Y debemos hacerlo desde la más estricta neutralidad. Totalmente. La primera vertiente, y quizá la que más material documentado tiene, agrupa las teorías de índole científica y de espionaje gubernamental. Estas hipótesis sostienen que el nivel de conocimiento que Greenberg había alcanzado lo convirtió en un objetivo de altísimo valor estratégico para las agencias de inteligencia internacionales. Esta no es una teoría sin fundamentos. Tomó una fuerza tremenda a raíz de la desclasificación masiva de documentos de la CIA en 2017. Entre millones de archivos liberados, figuraba un documento muy particular. Un artículo publicado por el doctor en 1982, titulado Correlatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, donde exponía las bases matemáticas y neurológicas de su teoría sintergegia. La CIA lo estaba leyendo. Los documentos relacionan este interés directo con el mencionado proyecto Stargate del gobierno estadounidense. Era una época donde se temía que los soviéticos estuvieran desarrollando espías psíquicos. Si Greenberg había logrado probar la comunicación telepática en un laboratorio, su cerebro y sus métodos valían oro. La teoría plantea la posibilidad de que el científico fuera sustraído contra su voluntad, ya sea por negarse a colaborar o para obligarlo a desarrollar sus investigaciones en secreto dentro de alguna base militar. Esto explicaría los vuelos privados a Colorado y la intervención del gobierno mexicano para silenciar a Padilla. Todo encaja perturbadoramente bien. Pero, por otro lado, los archivos nos obligan a mirar hacia una segunda vertiente. Una mucho más terrenal, sórdida y dolorosamente humana, la teoría del crimen pasional. Las fuentes exponen detalladamente los testimonios de la familia del científico, particularmente las declaraciones vehementes de su hermano, Ari Telch. Estos testimonios señalan a Teresa Mendoza no solo como sospechosa de encubrimiento, sino de haber perpetrado o coordinado un acto fatal. Las declaraciones de quienes conformaban su círculo íntimo revelan un entorno doméstico sumamente perturbador, muy alejado de la imagen del sabio iluminado. Afirman que en sus últimos meses, Jacobo le tenía verdadero terror a su esposa. El nivel de paranoia era tal que el doctor llegó a adaptar su camioneta para dormir en ella estacionada en la calle, solo para evitar compartir el mismo techo y la misma cama que Teresa. Había motivos de profunda tensión en ese matrimonio. Se relata en los expedientes que ella estaba furiosa ante la negativa rotunda de Jacobo de tener un hijo. Además, y aquí es donde se cruzan las investigaciones policiales, el comandante Padilla reveló evidencia de que Teresa mantenía comunicaciones telefónicas, misteriosas, frecuentes y escondidas con un individuo que las fuentes describen con aspecto militar. Esta conjunción de elementos es letal. Miedo extremo por parte de la víctima, inestabilidad por parte de la pareja, muñecos de vudú y contactos sospechosos con posibles agentes externos. Este lleva a una facción importante de los investigadores a concluir que el destino del científico no tuvo que ver con la CIA ni con el espacio cuántico, sino que fue dictado por un asesinato fríamente planeado en el seno de su propio hogar, seguido de un encubrimiento perfecto. Un final trágico y terrenal. Pero hay una tercera vertiente, y al hablar de un hombre al que llamaban el Einstein de la conciencia, es imposible no mencionar la teoría que nos empuja hacia los confines de lo místico y lo paranormal. Es la teoría conocida popularmente como el despertar de la Matrix. Esta hipótesis sugiere, fascinantemente, que no hubo secuestro gubernamental ni hubo asesinato doméstico.
sugiere una trascendencia absoluta. Es la teoría más poética, sin duda. Los defensores de esta idea argumentan que él no era solo un observador de sus experimentos. Él mismo practicaba años de profunda meditación. Argumentan que llegó a comprender y dominar tan perfectamente los mecanismos de la teoría sintérgica que su propio cerebro alcanzó un nivel de conciencia tan elevado que logró lo impensable. Modificar físicamente el holograma de la realidad sobre sí mismo. Bajo este enfoque radical, su desaparición no fue el resultado de una fuerza externa. Fue un proceso de fusión cuántica. Habría logrado fundir su campo neuronal con la látiz, esa matriz espacial de la que hablábamos. Trasciende el plano físico hacia otra dimensión o estado vibratorio, dejando atrás su cuerpo material, en un acto supremo de evolución de la conciencia. Es inevitable hacer una pausa profunda ante este abanico de posibilidades tan dispares. Al revisar todos estos documentos, este análisis invita a cuestionar la frontera rígida que nuestra sociedad moderna ha levantado entre la ciencia empírica y la espiritualidad ancestral. Resulta imperativo reconocer el valor disruptivo y la valentía del trabajo de Greenberg. Él se atrevió a desafiar el paradigma científico tradicional, ese que aísla lo que no entiende. Tomó saberes milenarios, el chamanismo, la curación energética, y en lugar de descartarlos como folclore, los sometió a un estricto rigor metodológico. Llevó máquinas de electroencefalogramas a los recintos de curación y construyó cámaras de Faraday para intentar validar la intuición humana. Y esto lleva a quien reflexione sobre este caso hacia una idea aún más vertiginosa, sobre la fragilidad del entendimiento humano respecto a la realidad misma. Si los postulados de la teoría sintérgica estuvieran apuntando en la dirección correcta, entonces la solidez de la materia que tocamos no es más que una ilusión. Minuciosamente sostenida por un acuerdo neuronal masivo. De ser así, el enigma de su desaparición obliga a replantear la posición del ser humano en el cosmos entero. Ya no somos vistos como organismos accidentales vagando en un universo inerte y frío. Pasamos a ser nodos vibrantes de energía, creadores activos de la trama de la existencia. Es momento de hacer el recuento de los legados en este análisis. Han pasado ya alrededor de 3 décadas desde aquel caótico diciembre en la Ciudad de México. Una mente excepcionalmente brillante desapareció de la noche a la mañana. Pero dejó tras de sí un acervo impresionante. Más de 50 libros impresos llenos de teoría audaz, líneas de investigación pioneras repentinamente truncadas. Y un inmenso vacío en la vanguardia de la neurofisiología. No solo latinoamericana, sino internacional. Ya sea que haya sido víctima de la fría maquinaria de la intriga internacional y el espionaje de agencias globales, o que haya sucumbido a un trágico final doméstico orquestado desde la sombra de su propio hogar. O incluso, si uno se atreve a contemplar la posibilidad de un salto evolutivo hacia un viaje interdimensional, la innegable realidad es que el legado del doctor sigue vivo. Sigue desafiando, incomodando y maravillando a las mentes contemporáneas. Para concluir esta exploración profunda, queda flotando en el aire un pensamiento provocativo, una semilla de duda genuina para dejar germinar en la mente de quien busca respuestas, mucho después de que esta crónica termine. Si la realidad que experimentamos a diario es en verdad una construcción mental colectiva, si este mundo sólido es solo un holograma dictado y sostenido por nuestra conciencia interconectada, significa la desaparición física de Jacobo Greenberg, que simplemente él descubrió cómo apagar el proyector. Y decidió dejar de participar en la ilusión colectiva que el resto de nosotros seguimos llamando obstinadamente realidad. Esto fue Crónicas de lo Desconocido. Esto fue Crónicas de lo Desconocido.